Buenos días chicos, les habla su profe Fabio Zanabria de Geometría y Estadística. Vamos a retomar nuestras clases virtuales por este medio y vamos a repasar el tema de parejas ordenadas y plano cartesiano, que ya vimos algunos elementos conceptuales la semana antepasada. Este tema se encuentra dentro de nuestro plan de estudio en el estándar 5 correspondiente a geometría. Entonces vamos a iniciar con la definición de plano cartesiano, en qué consiste, de qué se trata. Entonces, como pueden ver ustedes en la pantalla, el plano cartesiano es como una especie de mapa en el cual se conforma de dos rectas llamadas ejes. Esas rectas es el eje vertical o el eje Y, ¿sí? Y la recta horizontal o eje X. Cuando nosotros vayamos a graficar un plano cartesiano, tiene que estar compuesto de estas dos rectas. Ustedes verán que a partir de grado séptimo van a ver el plano cartesiano completo, o sea, con el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Por ahora en grado quinto, ustedes solamente van a hacer ejercicios y vamos a ver figuras geométricas que se encuentran dentro del primer cuadrante. Como pueden ver, acá tienen el eje horizontal, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y en el eje horizontal también, ¿sí? Entonces, esto es como si fuera una analogía al sistema de coordenadas geográficas, ¿sí? Donde, por ejemplo, esta parte correspondería al oriente, esta parte al occidente, esta parte al norte y esta parte al sur. Pero en matemáticas, cuando se conectan o se cruzan esos dos ejes, hablamos de un plano cartesiano o en su defecto también de un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Las dos rectas que se cruzan tienen que formar un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Una no puede estar recta y la otra puede estar inclinada. Siempre tienen que formarse dos rectas perpendiculares. Entonces, cuando se cortan esas dos rectas llamadas ejes, se forman los cuatro cuadrantes, repito. Pero solamente en este año vamos a trabajar el cuadrante número 1. ¿Cómo así? Observen ustedes acá en la parte derecha de su pantalla. Entonces, es como si en este puntico fuera el origen, ¿sí? El 0, observe si hacemos la comparación. Y este lo vamos a llamar eje X y este lo llamamos eje Y. Solo vamos a trabajar este año en este primer cuadrante. Ustedes se preguntarán por qué no aparece la numeración. Acá sería el número 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta cuando sea necesario. Y en el vertical lo mismo. Este correspondería al 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Continuemos. ¿Qué es una pareja ordenada o un par ordenado? Como pueden ver ustedes, allí aparece entre paréntesis dos letricas, X y Y, separado por una coma. ¿Qué me quiere decir el X y qué me quiere decir el Y? El X va a ser un número y el Y también otro número, ¿sí? Como aparece representado acá. Pero ese primer número me va a indicar cómo un punto o una figura se va a mover de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y el Y, el segundo número, me va a indicar cómo ese punto se va a mover hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Dice, para trazar un punto de un par ordenado se parte del origen, o sea, de 0,0. ¿Qué quiere decir? 0 de X y 0 de Y. Entonces, esa primera coordenada, que es X, va a representar el movimiento en el eje horizontal. Y la segunda coordenada, en Y, va a representar otro número y se va a ubicar en la parte vertical. ¿Listo? ¿Cómo así? Pues miremos el siguiente ejemplo. Este ejemplo creo que para algunos ya lo trabajamos en clase, pero es necesario recordarlo para poder comparar qué es el X, Y. Entonces dice, ¿cuáles son las coordenadas de los puntos A, B y C? Observemos que estamos acá en el primer cuadrante. Este es el 0, ¿cierto? Para X, pero también es el 0 para Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto va a ser el origen, entonces va a ser la coordenada
0,0. Acá nos dice cuáles son las coordenadas de los puntos A, B y C. Entonces empecemos primero con A. El punto A lo ubicamos acá donde está la flechita. Si ustedes observan, el A depende del primer número que está en X, que es 1, mire, observe 1, ¿sí? Y del segundo que va en el eje vertical, que es este, mire donde se conecta el punto A, que es 3. Por lo tanto, la coordenada del punto A va a ser 1,3. En otras palabras, 1 de X, o sea, del horizontal, observe que está en el horizontal 1 de X, y 3 de Y, 3 de Y, acá se encuentra. ¿Listo? Para el punto B, observemos que el punto B está en esta posición y depende de dos números, de este que lo conecta en X y de este que lo conecta en Y. Siempre se ubica primero el punto en X, la coordenada en X, y después la coordenada en Y. Por lo tanto, para el punto B, su coordenada corresponderá a 4,4. 4 de X y 4 de Y. Y para el último, la última coordenada, tenemos el punto C. Observe que en X se conecta con 3 y en Y se conecta con 1. Entonces la coordenada va a ser 3,1. Obsérvelo aquí, 3,1. Prosigamos. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio consiste en lo siguiente. Vas a tomar tu cuaderno o vas a tomar una hoja de blog, en su defecto, si no tienes cuaderno, ojalá que sea cuadriculada, y vas a dibujar el primer cuadrante. ¿Cómo así el primer cuadrante? Haces el eje Y, haces el eje X, ubicas el 0 y haces la numeración de 1, digamos hasta 8 o hasta 9 en X, y lo mismo, de 1 y de 8 o hasta 9 en Y. Solamente el primer cuadrante lo vas a hacer en tu cuaderno y tiene que estar con regla porque eso lo voy a revisar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Entonces dice ubicar en el plano, en el primer cuadrante del plano, las siguientes parejas ordenadas. Entonces, vas a ubicar el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Entonces, observa que todos esos puntos se componen de dos números. Recuerda que el primer número corresponde a X, al horizontal, y el segundo punto corresponde a Y. ¿Estamos? Entonces, la idea es ubicar esas parejas en el primer cuadrante, esos puntos, porque después tienes que unir los puntos. Ya cuando estén ubicados el punto A, B, C, D y E en el primer cuadrante del plano cartesiano, procedes a unir los puntos en orden alfabético. Entonces, con la regla conectas A con B, después B con C, después C con D, después D con E y por último unes el punto E con el punto A. ¿Listo? Tercero, después que hayas conectado esos puntos se van a formar segmentos, te va a dar una figura. Entonces tienes que responder qué tipo de figura es, qué tipo de polígono. ¿Es un polígono cóncavo o convexo y por qué? Entonces si no te acuerdas que es un polígono cóncavo o un polígono convexo, tienes que dirigirte a tu libro guía, ¿sí? Tu libro guía, y te vas a ubicar en tu libro guía. Buscas dónde se encuentra el tema de polígonos o construcción de polígonos. ¿Listo? Entonces allí te voy a ayudar. Más o menos queda en la página 64, 65, 66. ¿Sí? En alguna de esas páginas, entonces tú vas a buscar qué hace referencia a un polígono cóncavo o un polígono convexo. Si después de leer eso no te acuerdas, profe, no se encuentra allí en el libro, ¿dónde puedo buscar? Busca en internet. O en la misma plataforma, acuérdate que yo coloqué dos videos sobre construcción de polígonos regulares y clasificación de polígonos regulares, y en uno de ellos se encuentra la definición la diferencia entre un polígono cóncavo y un polígono convexo. Entonces, con esa definición puedes resolver esa tercera pregunta. Ahora, el punto 4 del ejercicio, ¿sí? Que se va a desarrollar durante la clase. ¿Listo?
debes responder a la pregunta, ¿el polígono es regular o irregular? ¿Y por qué? Recuerda que los polígonos regulares tienen unas características y los regulares tienen otras características. Entonces, de acuerdo a cómo uniste los puntos, va a establecerse un polígono, si es cóncavo o convexo, y por ende vas a diferenciar si es un polígono regular o un irregular, ¿sí? Y por último, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar una foto de lo que hiciste, o sea, ya cuando tengas todo resuelto hasta el punto 4, tomas una foto de lo que hiciste y la envías al correo que aparece aquí, fsanabria@colegiohispano.edu.co, ¿sí? Me envías en la información tu nombre, por favor, tu nombre completo y el grado, para saber quién lo hizo. Con eso yo puedo devolverte al correo o con el foro que va a estar habilitado durante la clase. Ahí yo te voy a decir, te equivocaste en esto o está muy bien el trabajo. ¿Listo? Y ya, eso va a ser el ejercicio en clase. Y para la casa, te voy a dejar una tarea. Como nosotros nos vemos una vez por semana, entonces te dejo una tarea. Esa tarea es muy sencilla. Hay algunos de ustedes que ya la han adelantado en el colegio, ¿sí? Se ubican en la página 131 y en la página 136. En la página 131 resuelven todos los puntos y en la página 136 solamente el punto número 1. ¿A qué hace referencia esas dos páginas? Al tema que expliqué la semana antepasada y que te acabo de explicar en el video sobre parejas ordenadas y plano cartesiano. ¿Listo? Entonces tú lo haces en el cuaderno o lo haces en el libro, como te quede más fácil, y después escaneas lo realizado, si tienes escáner, si no, pues con el teléfono celular le tomas una foto y lo envías como tarea utilizando el link que va a aparecer en la plataforma Moodle. ¿Listo? Allí también abajito va a haber una pestañita donde dice foro. Ese foro se va a establecer durante el transcurso de la clase, ¿sí? Y lo voy a habilitar en otros días para que tú me preguntes lo que sea necesario sobre la clase. ¿Listo? Sobre esa tarea sobre todo. ¿Qué dudas tiene? Profe, no entiendo qué es pareja ordenada o cómo se ubica en el plano cartesiano. Porque en algunos casos hay unos estudiantes que se confunden cuando van a armar la pareja ordenada se confunden entre el X y el Y. Y resultan marcando primero el número que está en Y y después el número que está en X. Recuerden que en clase yo les coloqué el ejemplo de la iglesia ermita, ¿sí? Entonces, si ustedes se ubican en la iglesia ermita, es aproximadamente como la carrera primera con la calle 13. Y si yo invierto los valores, imagínense calle primera con carrera 13, esa dirección más o menos nos ubica en el sector de San Antonio. Entonces, mire que la iglesia ermita no se ubica en San Antonio. Por eso la pareja ordenada 3,4 no es la misma pareja 4,3. ¿Listo, chicos? Entonces yo me agradó haber dado esta clase por intermedio de este sistema de la plataforma virtual. Estaré disponible en el foro o durante el horario de clase para resolver sus dudas y preguntas. Un fuerte abrazo, ánimo, fuerza aquí a la distancia. Aunque no nos vemos personalmente, todos estamos unidos a través de este sistema y tenemos que seguir estudiando. No importa la situación que se esté viviendo actualmente, tenemos que seguir adelante. Ánimo y les mando un fuerte abrazo. Chao.